Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy viajamos a un tiempo lejano y bastante convulso. La China de los siglos VII y VI a.C. Una época muy convulsa, justo antes de que figuras como Lao Tse cambiaran un poco las reglas del juego del pensamiento. Exacto. Intentemos imaginarlo, ¿no? Ciudades enormes, amuralladas, con palacios que seguro deslumbraban. Sí, pero fuera de esos muros la cosa cambiaba. Campos que vibraban, pero no de vida tranquila, sino con el sonido constante de los tambores de guerra. Es la época que llaman Show oriental, ¿verdad? Reinos luchando entre sí sin parar. Eso es. Y es curioso el contraste, ¿no? Por un lado, todo ese jaleo humano, la ambición, la lucha, y por otro, La naturaleza a su aire. Los ríos, las montañas, las estaciones, como si nada. Indiferentes. totalmente. Un contraste brutal entre el desorden de los hombres y esa calma, esa especie de orden natural. Pues esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Sumergirnos en esa realidad. Ver cómo era la vida social, política, el día a día en ese momento tan clave. Sí, intentar entender el ambiente, digamos, el contexto del que luego surgirían esas nuevas ideas, buscando armonía, buscando un equilibrio que se había perdido. Queremos entender cómo era vivir con esa sombra de la guerra constante, con un poder que se deshacía, que se fragmentaba. Vamos a ver qué nos cuentan las fuentes sobre ese mundo en desorden. Pues si te parece, empezamos por lo más evidente. La política hecha añicos. Venga. Hay un momento clave, ¿no? Hacia el 771 a.C. Ahí pasa algo gordo con la dinastía Zhou. Los Zhou llevaban siglos mandando, pero ahí, pierden el control efectivo. De forma bastante dramática, además, Al rey se lo cargan. Oh, vaya. Y su heredero tiene que salir por patas, vamos. Traslada la capital al este, a Luoyang, más metida en la llanura norte. Y ese movimiento marca el inicio de lo que llamamos el periodo Zhou oriental. Que dura una barbaridad, casi 500 años. Exacto. Y claro, esa pérdida de poder central lo cambia todo. Los reyes Zhou siguen ahí, con su título, su prestigio ritual y tal, pero... Pero ya no cortan el bacalao, no. Nada. No tienen ni la fuerza militar ni la pasta para controlar a los señores regionales, que se habían ido haciendo fuertes. Esos nobles a los que antes les habían dado tierras con el sistema ese Fengjian, ¿no? Que era básicamente un sistema feudal. Te doy tierras y títulos, y tú me das lealtad y soldados cuando los necesite. Pues eso salta por los aires. Y los señores dicen, ahora mando yo aquí. Pues sí. Empiezan a actuar por su cuenta. Sus territorios, sus feudos, se convierten en estados independientes en la práctica. Y claro, ¿qué pasa cuando tienes a muchos gallos en el mismo corral? Pues que se pelean. Guerra continua. Se alían, se traicionan, luchan por tierras, por rutas comerciales, por quién es más chulo, básicamente. A veces por cosas grandes, a veces por tonterías. Madre mía. Y la cosa va a más. Los más fuertes, los que ganan más batallas, acaban diciendo, oye, ¿y por qué no soy yo rey? Y se proclaman reyes también, desafiando al Zhou. O sea, un caos total. Caos tremendo. Pero fíjate qué curioso, de todo ese conflicto, de esa lucha brutal, al final, siglos después, saldrá la unificación de China, bajo los Qin. Es una paradoja. Claro, pero mientras tanto, me imagino el día a día de la gente. Eso no podía ser solo cosa de palacios y batallas lejanas. Tenía que afectar a todo el mundo. Totalmente. El impacto era brutal y constante. Para la gente común, en las ciudades o en el campo, la amenaza de una invasión era el pan de cada día. ¿Qué significaba eso, en la práctica? Pues ejércitos pasando por tus campos, llevándose la cosecha, destrozando lo poco que tuvieras, significaba que tu ciudad podía ser asediada durante meses. Con hambre, enfermedades... Exacto. Y saqueos, claro. Además, para empeorar las cosas, muchas veces estos señores contrataban mercenarios. Ajá. Y a veces esos mercenarios eran de pueblos que los chinos consideraban bárbaros, gente de fuera, de las periferias, con sus propias reglas y lealtades. Lo que faltaba. Más incertidumbre. Añadían una capa más de violencia impredecible, así que sí, la inseguridad era la norma, vivir con miedo. Y si el rey Zhou ya no pintaba mucho, ¿quién mandaba de verdad en cada sitio? Esos señores locales, supongo. Ellos eran los amos. Aunque el rey Zhou siguiera siendo el hijo del cielo con todo su rollo sagrado... Como intermediario entre el cielo y la tierra, ¿no? Eso es. Pero el poder real, el económico, el militar, el de decidir sobre la vida de la gente, lo tenían los señores en sus territorios. ¿Y cómo se organizaban?
Tenían ya funcionarios, burocracia. Al principio de este periodo, la cosa era más familiar, digamos. La administración se basaba mucho en redes de parentesco. Los cargos importantes en la corte, del señor, en el ejército, los solían ocupar sus parientes. Todo quedaba en casa. Más o menos. Era un sistema muy basado en lealtades personales, de linaje, no tanto una burocracia impersonal como la que vendría después. Y cuando a un noble le daban un feudo, las fuentes dicen que no era solo tierra pelada, ¿eh? No, qué va. Era un paquete completo de poder. Te daban la tierra, sí, pero también los campesinos que la trabajaban, sirvientes, animales, carros de guerra, armas. Hasta sacerdotes y escribas. He leído. Sí, todo lo necesario para administrar el territorio y mantener los rituales como mandaban los cánones. Era una transferencia total de autoridad y de medios. Y me imagino que esa autoridad se ejercía con mano dura sobre la gente. Pues todo apunta que sí. Aunque no tengamos todos los códigos legales, la impresión general, y lo que vendrá después con escuelas como la legista, sugiere que las leyes eran estrictas y los castigos Severos. muy severos, a menudo brutales. El objetivo era mantener el orden, asegurar que la gente pagara sus impuestos y obedeciera al señor. Punto. Hablas de impuestos. Supongo que la carga económica también sería importante. Considerables, sí. Tributos en especie, o sea, parte de la cosecha, tejidos y luego impuestos. Y para un campesino que vivía al día... Una mala cosecha y adiós. Exacto. Una mala cosecha, una sequía, cualquier cosa. Sumado a los impuestos, te podías endeudar muy fácilmente. ¿Y si te endeudabas? Pues podías acabar muy mal. Perder la tierra era lo mínimo. Podías acabar como esclavo, tú y tu familia, para pagar la deuda. La presión era enorme. Vaya panorama. Inseguridad por la guerra, presión fiscal, leyes duras. ¿Cómo sobrevivía la gente normal, los campesinos, los artesanos, en ese día a día? Pues con mucha dificultad, la verdad. Eran condiciones durísimas. La guerra, como decíamos, provocaba que la gente tuviera que huir. Desplazados, diríamos hoy. Exacto. Aldeas enteras abandonadas, campesinos huyendo con lo puesto, perdiéndolo todo. O gente que se quedaba sin amo porque su señor era derrotado y quedaban, pues eso, desamparados. Y además de la guerra estarían las propias dificultades del campo, ¿no? Sequías, inundaciones. Hambrunas, sin duda. Las fuentes hablan de hambrunas terribles, por ejemplo, tras la caída del estado de Jin, que se fragmentó y hubo guerras civiles brutales. Así que la gente buscaba formas de sobrevivir como podía. Bueno, la mayoría seguía trabajando la tierra, claro. Como pequeños propietarios, arrendatarios, siervos. Pero había algunas alternativas. En algunas zonas empezaba a haber industrias. En Chin, en la costa, por ejemplo, los textiles eran importantes. En el sur, en Chu, la metalurgia. Ahí podía haber trabajo. Minas, artesanía. Eso es. Trabajo duro, pero trabajo. O también a veces, si habías perdido tu tierra, podías intentar migrar. Había señores que ofrecían tierras en zonas nuevas o menos pobladas para atraer gente. Buscarse la vida en otro sitio. Exacto. Y ojo que, en medio de todo esto, empezaba a moverse algo interesante, socialmente. ¿Ah, sí? ¿El qué? Empezaba a surgir una nueva élite que no era solo de nobles de cuna, gente de origen más humilde, pero que destacaba en la guerra o administrando. ¿Podían ascender? Podían conseguir cargos, tierras, respeto. Era difícil, claro, y limitado, pero ya no era solo la sangre lo que contaba. Empezaba a haber cierta movilidad social. Muy poca, pero algo es algo. Qué interesante. Y mientras toda esta vorágine humana, con sus guerras, sus leyes, su lucha por sobrevivir, ahí estaba la naturaleza, ¿no? Siguiendo su curso. Ahí estaba, impasible. Los ríos, las montañas, los bosques, las estaciones, como decías antes, a su aire. Tenía que ser un contraste muy bestia para la gente. Fundamental, porque además su vida dependía totalmente de esos ciclos. La agricultura lo era todo. ¿Qué se cultivaba principalmente? Pues variaba. En el norte, en la zona del río Amarillo, mucho mijo que aguanta bien la sequía. Y también cáñamo para tejidos y aceite, sésamo, legumbres. ¿Y en el sur? En el sur, con más calor y humedad, en la cuenca del Yangtze, el rey era el arroz. Conocer la tierra, el clima, los ciclos, era vital. Un saber que pasaba de padres a hijos. Y esa conexión con la naturaleza no era solo práctica, ¿no? Había toda una dimensión ritual. Importantísima. El culto a los ancestros era la base de todo, desde el rey hasta el último campesino.
¿Creían que los muertos seguían influyendo? Totalmente. Había que tenerlos contentos con ofrendas, rituales, para asegurar la buena suerte de la familia. En cada casa había un altarcito, tablillas con sus nombres. Los los rituales, eran el lenguaje de la jerarquía. Había ceremonias para todo. Y en cada una se veía quién era quién. ¿Quién mandaba y quién obedecía? Exacto. Cómo comportarse en la corte, en un banquete, en una boda, en un funeral. Todo estaba pautado y definía tu lugar. Y luego estaban los grandes rituales ligados a la agricultura, a las estaciones. Sacrificios a montañas, ríos. Sí, a los espíritus de la naturaleza. Se buscaba mantener la armonía entre el mundo humano y el cosmos. No cabrear a las fuerzas superiores, digamos. Y eso conecta con la idea esa del mandato del cielo, ¿no? El Tianmin. Directamente. Era la creencia clave. El cielo, esa fuerza superior, te daba permiso para gobernar, pero solo si eras virtuoso y justo. Si no, te lo quitaban. Eso es. Un gobernante tenía que cuidar a su pueblo y hacer los rituales bien. Si se volvía un tirano, o había desastres naturales, o la gente se rebelaba, se interpretaba como que el cielo le retiraba el mandato. Lo que podía justificar que lo echaran. Podía legitimar un cambio de gobernante o de dinastía. Así que la virtud y el ritual eran, en teoría, esenciales para mantener el orden, aunque la práctica, ya vemos, era otra cosa. Entonces, si hacemos un resumen rápido, tenemos una China en los siglos VII y VI a.C. que es un polvorín. Reinos peleándose, fragmentación política. Conflicto sin fin, sí. Señores locales con un poder enorme, a menudo opresivo. Y para la mayoría, una vida muy dura, muy precaria. Campesinos, artesanos. Exacto. Ese es el cuadro general. Un mundo en desorden, como decíamos. Y es precisamente esa crisis tan profunda la que va a removerlo todo. ¿En qué sentido? Pues que el viejo orden, el feudal, el basado en la sangre y en rituales que ya no significaban mucho con tanta violencia, se estaba cayendo a pedazos. Y eso deja un vacío. Un vacío enorme. No solo sufrimiento, sino un vacío de ideas, de moral. Las viejas respuestas ya no valían. La gente necesitaba otra cosa. Entiendo. El caos, el sufrimiento, la sensación de que todo se desmorona, te obliga a buscar nuevas formas de entender el mundo, ¿no? Te obliga, te rompe los esquemas y te fuerza a buscar nuevos caminos. Cómo recuperar el orden, cómo encontrar la armonía. ¿Hay otra forma de vivir, de gobernar? Y ahí vuelve a entrar en juego el contraste con la naturaleza. Ahí está la clave, yo creo. Frente a la rigidez de las normas humanas, la violencia, la complicación de todo, la naturaleza parecía funcionar de otra manera. Más fluida, más espontánea. Eso es, con una armonía que no parecía forzada. El río que se adapta al terreno, la planta que crece sin hacer ruido, las estaciones que vuelven siempre. Observar eso, esa aparente simplicidad y eficacia, debió ser una fuente de inspiración. Como diciendo, quizá hay otra forma de hacer las cosas. Exacto. Quizá hay un orden subyacente, un camino, una vía. Más natural, menos forzada. Vamos a hablar de una figura cuya vida está realmente envuelta en misterio. Lao Tse. Sí, una figura fundamental, ¿verdad?, del pensamiento oriental, pero al mismo tiempo un auténtico enigma, sobre todo sus orígenes. Exacto, porque sobre su juventud, pues la verdad es que los registros históricos guardan un silencio casi absoluto. No sabemos con certeza dónde vivió, ni qué maestros pudo tener, qué cosas le marcaron. Es como si el tiempo hubiera borrado esas huellas. O quizás esas huellas nunca se llegaron a grabar como esperamos nosotros, ¿no?, en los archivos históricos. A lo mejor su vida temprana fue, deliberadamente al margen de lo que entonces se consideraba importante registrar. Justo. Vamos a usar ese silencio, ese vacío en los documentos, como si fuera, pues, un lienzo. Queremos ver qué nos sugiere esa ausencia. ¿Cómo pudo formarse un pensador tan influyente? ¿Qué podemos intuir de sus años de formación a partir de lo que no sabemos? Y para eso, claro, nos apoyamos en lo que sí conocemos. El contexto de la China de aquella época, que era muy vibrante, las tradiciones filosóficas que empezaban a surgir y también, reflexiones más generales sobre el valor del silencio, de la observación atenta. Es un ejercicio, digamos, de interpretación, pero bien fundada. Y lo fascinante aquí es cómo la falta de información puede ser tan elocuente. Ese vacío se convierte en un campo para reflexionar. Pues empecemos por ahí, entonces.
¿Cómo es que esa falta de crónicas sobre su juventud ayuda a crear esa imagen que tenemos a veces de un joven, pues eso, observador, introspectivo, alguien que quizás aprendía mirando el mundo, absorbiendo, sin dejar rastro? Pues mira, el silencio en este caso funciona como un espacio lleno de posibilidades. El hecho de que no aparezca en crónicas oficiales, en anales, sugiere una vida vivida probablemente lejos de los centros de poder o de los grandes eventos históricos de la época. En un mundo que ya empezaba a valorar ciertos registros, linajes, méritos, cargos, una juventud sin esa huella escrita, pues invita a pensar en una forma de aprender diferente. Un aprendizaje más contemplativo, quizá, más de inmersión, de entender a fondo que de actuar hacia afuera o buscar reconocimiento. Me pregunto si esto ya de alguna manera prefiguraba esa valoración de la quietud, del fluir natural, que se le atribuye después. Aunque, como dices, hay que tener cuidado con esas conexiones tan directas. Es una resonancia interesante, sí. Y el contraste con otras figuras de la época o un poco posteriores lo hace más evidente. Pensemos en Confucio, por ejemplo. Aunque su biografía también tiene partes legendarias, sí nos ha llegado o se le atribuyó un rastro más detallado de sus enseñanzas, ¿no? Centradas en la ética social, el comportamiento ritual, la familia, el buen gobierno. Hay anécdotas, discípulos conocidos, viajes. Claro, una figura con un perfil público mucho más definido incluso en las reconstrucciones que se hicieron después. Exacto. Y esa diferencia hace que el silencio alrededor de la juventud de Lao Tse sea todavía más llamativo. No es solo que falten datos, es que esa falta contrasta con otros modelos de sabio o maestro que sí buscaban o dejaban una marca social más clara. Ahora, aunque no tengamos certezas históricas, sí que hay tradiciones posteriores que intentan, darle un lugar geográfico. Se menciona a veces la región de Henan. Sin tomarlo como un hecho histórico seguro, claro, ¿cómo nos puede ayudar esa referencia a pintar un cuadro un poco más concreto de su posible entorno de formación? Bueno, Henan, que está en la llanura central china, era considerada en muchos sentidos el corazón cultural y geográfico de la civilización china antigua. Imaginar a un joven Lao Tse allí nos permite evocar un paisaje específico, aunque sea de forma hipotética, claro. Pensemos en las orillas del río Amarillo, el Huanghe, con sus ciclos de crecida, de estiaje, fuente de vida y a veces de destrucción también. Campos de arroz o de mijo extendiéndose, salpicados de pequeñas aldeas. Casi que se puede oír, ¿verdad? El sonido del agua en los canales de riego, el murmullo constante de los mercados locales, donde se cambiaban productos del campo, cerámica, herramientas sencillas, el viento silbando entre los bambúes o los árboles, los ritmos del trabajo en el campo, marcados por el sol, por las estaciones. Esa atmósfera, esa sensación es clave. Más allá de saber el punto exacto en el mapa, que sigue siendo especulativo, lo importante es el tipo de entorno que podemos imaginar, uno muy conectado con los ciclos de la naturaleza y con la vida en comunidad, pero a pequeña escala. Un mundo rural, preindustrial, seguramente alejado de las complejidades, las intrigas y el ruido de las grandes cortes o centros administrativos, al menos en esa etapa juvenil. Si imaginamos a ese joven observador, introspectivo, en ese entorno de aldeas, campos, mercados, ¿qué tipo de lecciones silenciosas podría estar aprendiendo de la vida cotidiana, sin necesidad de ser protagonista ni de dejar nada escrito? Las lecciones estarían por todas partes, para alguien dispuesto a mirar. Primero, los grandes ciclos de la naturaleza. Esa es una maestra, implacable y generosa a la vez. Ver cómo la siembra lleva a la cosecha, cómo las estaciones se van sucediendo sin falta, cómo el agua del río fluye, siempre fluye, y erosiona la piedra más dura con paciencia. Son lecciones sobre el tiempo, la transformación, la persistencia, la adaptación. Imagino que también observaría los ciclos sociales, a una escala más pequeña. Las rutinas del mercado, por ejemplo. Ver cómo se negocia, cómo se coopera, cómo surgen pequeños conflictos y cómo se resuelven. La habilidad de los artesanos trabajando la madera, el barro, esa maestría que se consigue con años de práctica callada. Totalmente. Aprendería sobre la naturaleza humana, en su estado más básico, digamos, la capacidad de la gente común para salir adelante, la importancia de los lazos en la comunidad, el valor de lo sencillo, de lo útil. Podría observar cómo las cosas fluyen mejor cuando no se fuerzan demasiado, ¿sabes? Como a veces una intervención mínima es más efectiva que un gran esfuerzo.
Una comprensión directa de cómo funciona la sociedad, sin filtros académicos o burocráticos. Y esto nos acerca, con cuidado, a esa idea central que luego se vería en su pensamiento, la posibilidad de entender el flujo natural del universo, eso que luego llamarían el Dao, el camino, la vía, ese orden que está debajo de todo, simplemente observando, con atención, con paciencia, sin esa necesidad imperiosa de intervenir, de controlar, de imponer la propia voluntad. Una comprensión que quizás nace más de sentir el pulso del mundo que de analizarlo con la cabeza. Y esto nos devuelve a la interpretación de ese silencio histórico que rodea a su juventud. ¿Por qué podemos verlo hipotéticamente como un terreno fértil, como un caldo de cultivo ideal para forjar un carácter atento, discreto, profundamente conectado con la realidad? Incluso sin tener pruebas escritas. Supongo que volvemos a la idea del silencio elocuente, ¿no? Que no es un simple vacío, sino un espacio que puede estar cargado de significado. Un lienzo donde la ausencia de ruido de fuera permite que otras cosas, quizás más sutiles, cobren importancia. Cierto. Y pensando en el desarrollo personal, un entorno que no te exige constantemente que te manifiestes hacia afuera, que no mide tu valor por tu fama o por tus hazañas registradas, pues podría fomentar de manera natural la introspección, la capacidad de escuchar no solo el mundo exterior, el canto de un pájaro, el ruido del mercado, sino también tu propio mundo interior. Desarrollar una sensibilidad hacia lo sutil, lo que no se dice. Es casi como si esa no historia documentada de su juventud se convirtiera paradójicamente en una parte esencial de su historia. Su biografía temprana es, en cierto modo, la historia de su ausencia en los archivos oficiales. ¿Podría interpretarse esto como una afinidad temprana, quizás inconsciente, con lo discreto, lo humilde, lo que no busca destacar? Es una posibilidad fascinante. No podemos afirmarlo, claro, pero el silencio histórico permite esa lectura. Invita a pensar si hubo una elección o una inclinación natural hacia un camino menos transitado, menos visible. Una vida vivida más en profundidad que en extensión pública. Habrá quien diga que estamos idealizando esa falta de información, proyectando valores que vinieron después. Esa es una buena objeción. ¿Cómo evitamos caer en esa trampa? ¿Cómo tejemos estos hilos? El misterio histórico, el entorno natural imaginado en Han, las lecciones de la vida cotidiana, la interpretación del silencio para construir esa narrativa poética, sugerente de su juventud, sin cometer el error de atribuirle ya, de forma anacrónica, su filosofía madura. La clave, yo creo, está en ser intelectualmente honestos sobre qué es especulación y qué es contexto plausible. Debemos celebrar el misterio, usar la imaginación, sí, pero siempre anclándola en lo que sabemos del periodo y el lugar. La China rural de la dinastía Zhou tardía, una sociedad agraria con sus propias complejidades y sabidurías. Y quizás centrarnos más en la formación del carácter que en la formulación de una doctrina filosófica. Discreción, paciencia, aprendida de los ciclos naturales, una profunda capacidad de observación, una conexión íntima con la naturaleza, una inclinación hacia la introspección, fomentada por ese entorno silencioso. Precisamente. Lo admirable es cómo esta ausencia de datos concretos sobre su juventud parece alinearse, vista desde hoy, con la esencia misma de un pensamiento que valora lo no dicho, lo sutil, lo que fluye sin necesidad de proclamarse. No estamos reconstruyendo hechos históricos, estamos explorando las ricas posibilidades interpretativas que nos ofrece esa elocuente ausencia. Es una invitación potente a reflexionar sobre cómo se gestan las mentes verdaderamente originales, quizá no siempre en las academias o en los centros de poder, sino a veces en la periferia, lejos del ruido y del registro minucioso de la historia oficial. Mentes que quizás aprenden más escuchando el fluir de un río que leyendo decretos imperiales. Imaginen la escena, si pueden. Estamos más o menos en el 530 a.C. Hay un hombre, del que dicen que era más bien silencioso, que deja atrás la calma de los campos, de las aldeas de Henan, un lugar donde creció pues observando la naturaleza, sus ritmos. ¿Y a dónde va? Pues al corazón administrativo, bullicioso, de la dinastía Zhou. Un mundo, la verdad, bastante complejo y agitado para la época, porque en esos años los reinos que formaban el mosaico Zhou, luchaban por mantener cierta unidad, cierto orden, y para eso necesitaban gente. Administradores, escribas, contadores y, sobre todo, gente que guardara su memoria colectiva.
Y es ahí, en ese contexto, donde la tradición sitúa a este hombre, a Lao Tse, entre los muros del archivo real de la corte Zhou. Parémonos un segundo a pensar qué era eso, del archivo real. No era una simple biblioteca, vamos, ni un almacén de papeles viejos. No, era el centro neurálgico de la administración. El lugar donde la palabra escrita en decretos, leyes, crónicas, pues se hacía real, tenía peso, daba forma a la autoridad del Estado. Sí, es que es fundamental entender eso, la importancia de la memoria escrita en ese momento. Para la dinastía Zhou, sobre todo en esa fase tardía, con tantas tensiones entre los estados, el poder registrar, conservar y consultar leyes, decretos, crónicas, era vital. Vital para la legitimidad del poder y para que el Estado funcionara, aunque fuera, de forma precaria a veces. La palabra escrita no era solo comunicación, era una herramienta de control, un símbolo de autoridad, un intento constante de poner orden, una estructura sobre el caos de la política, de la sociedad. Sin ese archivo, la administración pues se paraba, la continuidad se rompía. Volvamos a esa imagen del archivo. Podemos casi verlo, ¿no? Pasillos, salas llenas de estanterías, rollos y rollos de tablillas de bambú atadas con cuerdas, quizás el olor a tinta, el ruido de los pinceles de los escribas copiando cosas, el chasquido de los sellos sobre la arcilla. Y dentro de ese mundo, de esa administración, ¿qué hacía exactamente el guardián de los registros? Las fuentes dicen que, su trabajo era custodiar el pasado más reciente, asegurar que las decisiones, las órdenes, la memoria oficial, pues no se perdiera, ni se cambiara. No era un político, no dictaba leyes. Era, en esencia, un archivero. Pero, ¿cómo sería su día a día? ¿Algo monótono o repetitivo? Esa descripción de observador del tiempo humano que mencionabas me parece muy, muy acertada. Su función era esa, custodiar y organizar. Recibiría documentos oficiales, registros de tributos, nombramientos, actas de rituales, correspondencia importante, crónicas, y luego catalogarlos, asegurarse de que se conservaban bien y, claro, facilitar que se pudieran consultar. El archivo era, como decías, el pulso de la administración. Cada tablilla era un trozo de poder formalizado, una decisión ahí, congelada. Y ojo, tan importante era lo que se escribía como lo que no se escribía. Ah, interesante eso. Los silencios. Exacto. Esos vacíos, esas ausencias en el registro oficial a menudo eran silencios con mucho significado político. Decisiones implícitas de no dejar constancia de algo. Conservar esa memoria con sus luces y sus sombras era crucial para decidir después, para justificar lo hecho antes y para que la maquinaria siguiera funcionando. Era el depósito central de la autoridad escrita. Entiendo perfectamente la función administrativa. Es vital, claro, para cualquier estado. Pero me sigue picando la curiosidad cómo ese trabajo, que visto desde fuera parece, repetitivo, pasivo incluso, ordenar, guardar papeles día tras día, ¿cómo pudo darle una visión tan especial, tan profunda del mundo político? Has dicho eso de contemplar la maquinaria desde dentro, pero sin ser un engranaje principal. ¿Qué tensiones, qué dinámicas se podían oler desde esa posición, digamos, secundaria, casi invisible en la corte? Le daba una perspectiva única, casi panorámica, diría. Tenía contacto diario con la formalización del poder en estado puro, los decretos que afectaban a miles, las crónicas que contaban la historia oficial, las leyes que intentaban ordenar la vida, y esa exposición constante, casi inevitablemente te hace empezar a ver patrones. Claro. Detectar, pequeñas diferencias entre el lenguaje muy formal de un edicto y lo que pasaba en la realidad, o notar la prisa con la que se registraban unas cosas y cómo otras se quedaban ahí, esperando. Podías intuir las prioridades del gobierno, las tensiones entre grupos reflejadas en los papeles, o, como decíamos, el peso enorme de lo que no se escribía. Era como estar en una torre de vigilancia privilegiada. Veías la estructura del poder Zhou desde dentro, pero desde una aparente neutralidad. Pero, ¿era de verdad neutral? Quiero decir, vale, no era un ministro, pero ¿no tendría presiones? La necesidad de ser discreto, ¿no? De no contar lo que leía, manejar información delicada, ¿no era también una posición un poco vulnerable? ¿O que exigía muchísima prudencia, vamos? Totalmente. La neutralidad era más de posición, no una ausencia de riesgo, claro. Manejar la memoria oficial es manejar información sensible. Sin duda, la discreción era, indispensable. Un error
Una filtración sin querer o incluso que alguien interpretara mal un documento antiguo por tu culpa podría tener consecuencias serias. Así que sí, junto a esa vista privilegiada, seguramente había una tensión constante, una necesidad de andar con pies de plomo. No era solo mirar, era mirar y callar. Ser el guardián silencioso de secretos de Estado, grandes y pequeños. Y eso añade otra capa, ¿sabes? No solo veías el poder, sino también el cuidado extremo, a veces casi la paranoia, que rodea cómo se ejerce y cómo se registra. Y esto nos lleva de cabeza a esa paradoja que comentábamos antes. Lao Tse, una figura que siempre se describe como callada, reservada, introspectiva, y acaba trabajando justo en el epicentro de la palabra escrita, en un sitio donde el lenguaje formalizado tenía un poder y una autoridad tremendos. ¿Por qué es tan llamativa esta aparente contradicción? ¿Qué nos dice de él? O quizás de la relación entre el silencio y la palabra, entre mirar y hacer. Da para pensar mucho, pero lejos de ser una contradicción, quizás justo su naturaleza silenciosa era lo que le hacía perfecto para ese puesto. Piensa en una corte. Suele haber mucho ruido, discursos, intrigas, negociaciones, órdenes. El silencio de alguien puede destacar. Podía verse como discreción, como fiabilidad, cualidades clave para un archiviero. Pero, yendo un poco más allá, su propio silencio interior pudo haberle afinado la capacidad de observar. Al no estar metido en el ruido político, quizás veía más claro la sustancia o la falta de ella detrás de las palabras grandilocuentes de los decretos. Me hace pensar que su silencio no era vacío. Era un silencio lleno de observación. No era no tener palabras, sino relacionarse con ellas de otra forma, desde la distancia del que las guarda. Exacto. No un silencio de ignorancia, sino de atención plena. Pudo permitirle ver el lenguaje del poder no solo como una herramienta, sino como un fenómeno en sí, cómo se usaba, qué buscaba, si era efectivo, cuánto duraba. Ver la palabra escrita no solo en su función inmediata, sino en su dimensión temporal, como un intento humano de fijar algo que por naturaleza fluye. Hablemos ahora de ese cambio de vida. Pasar de la tranquilidad, de la simpleza aparente de Henan, de mirar los ciclos naturales, las estaciones, a meterse en los pasillos llenos de polvo y registros del archivo real en la capital Zhou. Las fuentes son escasas, no sabemos seguro cómo llegó allí. A lo mejor fue su educación, que sería rara para alguien del campo, o justo ese carácter reflexivo, discreto, que llamó la atención de alguien. O quizás fue algo más simple, buscarse la vida en la ciudad, pero bueno, más allá del cómo llegó, fue una ruptura total en su vida. ¿O fue más bien una continuación de su forma de ser, de observar, pero aplicado a otra cosa? Yo me inclino mucho más por lo segundo. Un cambio de escenario, sí, pero no de su esencia. Su forma de ser parece la de un observador atento, silencioso. En Henan miraba al mundo natural, sus ritmos, sus patrones, su orden espontáneo. En el archivo real, el objeto cambia radicalmente. Ahora es la naturaleza del poder humano, la complejidad de la burocracia, los esfuerzos de la sociedad por organizarse, por controlarse, por dejar rastro escrito. Pero la mirada es la misma. Eso parece. La actitud de fondo, la de testigo que registra, que contempla, que quizás busca entender las estructuras profundas detrás de lo que ve, sean naturales o sociales. El archivo se convierte en un microcosmos del mundo humano, un ecosistema de reglas, jerarquías, información, tan fascinante de observar como un bosque. Cambió el paisaje, pero no la mirada profunda y callada, diría yo. Es interesante esa idea del archivo como un ecosistema, con sus reglas, sus jerarquías, sus flujos de información. Sí, exacto. Y como en todo ecosistema, hay patrones, ciclos, relaciones. Como ciertas decisiones llevan a ciertas respuestas, como algunos problemas vuelven una y otra vez con otra cara, como las estructuras intentan adaptarse o no lo consiguen. Es una observación de la ecología del poder, podríamos decir. Estar ahí, día tras día, metido en esa tarea de archivar. Preservar el pasado inmediato, poner orden en montones de tablillas, mantener la integridad de los registros. Para muchos quizás sería algo tedioso, mecánico. Pero para un hombre descrito como discreto, reflexivo, ¿cómo pudo ese trabajo convertirse en una fuente de introspección? Allá en el siglo VI a.C., pensemos que mientras otros en la corte pues lucharían por subir y por influir, él estaba ahí quieto, ordenando papeles viejos. Por dentro puede resonar muchísimo en una mente contemplativa.
El contacto diario, constante, con la memoria registrada del poder, de la actividad humana, es enfrentarte directamente con la naturaleza del tiempo, del cambio, de lo que permanece. Imagina manejar documentos que registran nombramientos de gente que igual ya ha caído en desgracia, leyes que se promulgaron con mucha fanfarria y que ahora nadie cumple, crónicas de eventos que parecían el fin del mundo y hoy son una nota a pie de página. Sí, visto así. Esa inmersión continua en el flujo del tiempo documentado, en los intentos humanos de fijar el presente y controlar el futuro con la escritura, casi inevitablemente tuvo que fomentar una reflexión profunda sobre lo fugaz de la ambición, lo relativo de la importancia, los patrones que se repiten en el comportamiento humano, la tensión entre el orden que intentamos poner y el desorden natural de la vida. Es como si el propio acto de ordenar los archivos físicamente pudiera ser un reflejo o incluso un catalizador de una búsqueda interior de orden, de comprensión. Exactamente. Hay una conexión muy potente ahí. La tarea externa de poner orden, de clasificar, de encontrar la lógica en el aparente caos de miles de documentos. Pudo ser para él, casi sin quererlo, un ejercicio práctico, una metáfora viva de la búsqueda de un orden más profundo en el universo, en la sociedad, en la existencia misma. Ordenar el microcosmos del archivo como una forma de empezar a entender el macrocosmos. La quietud física del archivero, su inacción aparente frente al torrente de asuntos registrados que pasaban por sus manos, le daba el espacio y el tiempo para esa contemplación. Mientras otros actuaban y creaban nuevos registros. Él observaba el ciclo completo. Esa posición, al margen de la acción directa, pero en el corazón de su memoria, es un caldo de cultivo perfecto para la introspección filosófica. Imaginen la escena. Alrededor del 520 a.C., los pasillos del poder en el estado de Zhou son un hervidero. Se toman decisiones, se debate, se intriga. Pero alguien como Lao Tse, quizás manejando esos mismos archivos del Estado, empieza a notar algo que chirría un poco. Las normas, los edictos proclamados para asegurar la justicia y el buen orden, pues a menudo son papel mojado, ignorados o retorcidos por las mismas manos que los escribieron. Ministros que hablan de virtud en público, pero actúan movidos por su propio interés. Palabras solemnes del gobernante que se pierden, sin encontrar eco en las acciones de sus subordinados. Nuestra misión es meternos de lleno en ese posible desencanto, esa sensación de contradicción que pudo surgir en un observador atento como él. Exacto. Es una dinámica fascinante y, la verdad, bastante universal. Esa brecha entre el discurso oficial y la práctica real en los círculos de poder es algo que vemos una y otra vez en la historia. Vale. Entremos en materia. A ver, ¿cómo podía un funcionario como Lao Tse, pongamos que trabajando en la corte del estado de Zhou, sobre esa fecha, 520 a.C., cómo podía darse cuenta de que las normas y decretos, lo que estaba escrito y sellado, no siempre casaba con lo que pasaba en el día a día? ¿Era algo tan obvio? Buena pregunta. Pues probablemente no era algo oculto para un observador atento dentro del sistema. Recordemos el contexto. La China de los Zhou orientales, que va del 771 al 256 a.C. más o menos, es una época donde el poder del rey Zhou se ha debilitado muchísimo. Los estados vasallos son cada vez más independientes y compiten a veces violentamente entre ellos. Es un caldo de cultivo para la intriga y el juego de poder, vamos. Entiendo. Incluso la existencia de organismos como el censorado, que vendría a ser como una especie de cuerpo de inspectores o vigilantes de la conducta de los funcionarios, ya te indica que el propio sistema reconocía que la mala conducta era un riesgo constante. Así que alguien en una posición como la que se atribuye a Lao Tse, manejando documentos oficiales, comparando edictos con informes o simplemente observando lo que pasaba a su alrededor, pues tendría muchas oportunidades para ver esa desconexión, esa distancia entre el ideal escrito y la práctica real del poder. No hacía falta ser un cínico, bastaba con tener los ojos abiertos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Has mencionado ministros que defendían la virtud en público, pero actuaban por interés propio. ¿Cómo exactamente esas acciones, esa hipocresía visible, podían generar ese sentimiento de desencanto en un observador como Lao Tse, descrito además como tranquilo y reflexivo?
Pues precisamente por el choque frontal entre lo que se decía y lo que se hacía. Imagina escuchar discursos sobre la rectitud, la justicia, el servicio al pueblo y luego ver a esas mismas personas maniobrando para conseguir más poder, más riqueza o favorecer a los suyos. Es una contradicción que golpea fuerte, sobre todo si uno valora la coherencia y la integridad. Claro, predicar una cosa y hacer la contraria, eso mina la confianza en cualquiera, ¿no? Exacto. Genera una sensación profunda de falsedad, de hipocresía. Y esto choca de lleno con los principios que más tarde encontraremos en el texto clave asociado al Lao Tse, el Tao Te Ching. De hecho, hay un pasaje en el Tao Te Ching, creo que es el capítulo 3, que dice algo así como que el sabio gobernante vacía la mente de deseos, pero llena el estómago, debilita la ambición pero fortalece los huesos del pueblo. Es decir, busca el bienestar básico y la calma, no inflamar las ambiciones ni en el pueblo ni, podríamos añadir, en los propios gobernantes. La hipocresía y la ambición desmedida que pudo observar serían justo lo contrario. Entonces, ¿podríamos decir que esa observación directa de la hipocresía política fue quizás la semilla de algunas de estas ideas taoístas? ¿Como una especie de reacción filosófica? Y la falta de autenticidad podría haber llevado a valorar precisamente lo opuesto, la naturalidad, la sencillez, el actuar sin pretensiones egoístas. Es como si la observación del ruido de la corte llevara a valorar el silencio y la autenticidad. Entiendo. Además, algunas tradiciones cuentan que Lao Tse escribió el Tao Te Ching pensando en la gente que sufría, quizá por esas mismas injusticias sociales. Y no olvidemos que siglos después, movimientos de protesta como los turbantes amarillos, la Taiping Dao, una gran rebelión campesina, se inspiraron en parte en un Lao Tse ya divinizado, canalizando el descontento contra un poder visto como corrupto. Ese desencanto tiene ecos profundos en la historia china. Entendido. Has hablado de la diferencia entre palabras y hechos. ¿Qué importancia tiene esa discrepancia que Lao Tse podía notar entre lo que decía el rey, la autoridad formal, y lo que realmente hacían sus subordinados? O sea, ¿qué revela sobre cómo funciona el poder en realidad? Pues revela algo fundamental. La diferencia entre la autoridad nominal, la que está escrita en los papeles, digamos, y el poder efectivo, el que de verdad mueve los hilos. Los decretos del rey, las leyes, los archivos que Lao Tse custodiaría, todo eso representa el orden ideal, la estructura formal, la fachada, si quieres. La fachada. Pero el poder real, a menudo, se juega en otro tablero. Se basa en la influencia personal, en las redes de contactos y favores, lo que mucho más tarde se llamará guanxi, ¿no? En la habilidad para saltarse las normas o manipularlas sin que se note demasiado. Ilustran perfectamente cómo el poder real podía operar al margen o incluso en contra de la autoridad formal del emperador. O sea que los documentos oficiales podían contar una historia, pero la realidad del día a día en los pasillos del poder, la realpolitik, por así decirlo, era otra muy distinta. Exactamente. Observar eso día tras día, desde dentro del sistema, te muestra que la autoridad formal puede ser solo una parte de la ecuación y a veces ni siquiera la más importante. Te revela que el poder es un juego más complejo, más humano, con todo lo que eso implica de nobleza y de miseria, basado en intereses, ambiciones y acciones concretas. El mundo ordenado y justo de los archivos no siempre coincide con la cruda realidad de la interacción humana en los centros de poder. Ahora, vayamos a la reacción personal. Si estás viendo todo este lío, esta hipocresía, esta brecha constante entre lo que se dice y se hace, ¿cómo es posible, como se supone que hizo Lao Tse, mantener la serenidad? ¿No es más natural sentir rabia, frustración o un cinismo total? ¿No te abruma? Es una pregunta muy pertinente. Y sí, podría ser abrumador, desde luego. Pero aquí entran en juego dos factores clave, según la tradición sobre Lao Tse. Por un lado, su supuesto temperamento. Tranquilo, observador, poco dado al conflicto. Y por otro, una posible perspectiva filosófica incipiente que valora la quietud y una cierta forma de desapego. Desapego. Pensemos en ideas sobre la serenidad que encontramos en distintas filosofías. En Occidente, los epicúreos buscaban la ataraxia, la ausencia de turbación,
y los estoicos la apatía, la impasibilidad ante las pasiones. En Oriente, el budismo habla de ecuanimidad y de entender el vacío, la shunyata de los fenómenos. El taoísmo, por su parte, enfatiza la calma y la conexión con el Dao. Todas apuntan a la posibilidad de encontrar una paz interior, incluso en medio del caos exterior. Pero ¿ese desapego no corre el riesgo de convertirse en indiferencia o resignación? En plan, total, el mundo es un desastre, ¿para qué preocuparse? Es un riesgo, sí, pero creo que la idea aquí es más profunda. No se trata tanto de indiferencia como de claridad, de observar los acontecimientos, las incoherencias humanas, sin dejarse arrastrar por juicios apresurados o reacciones emocionales intensas. Sería como aplicar el Wu Wei a la propia mente, que, no es tanto no hacer nada como actuar sin forzar, sin un egoísmo calculador, fluyendo con el curso natural de las cosas. Ajá. No intentar forzar una coherencia que no existe en el mundo exterior, sino aceptar la complejidad y la contradicción como parte de la naturaleza de las cosas. Observar para comprender, no necesariamente para intervenir de inmediato. Vale, observar para comprender. Exacto, para ver la realidad tal cual es. Quizás esa observación serena, esa capacidad de ver más allá de las apariencias y las luchas de poder superficiales, permitía a alguien como Lao Tse entender la maquinaria social, sus engranajes ocultos, sin sentirse personalmente aplastado por ella. Es una comprensión que nace de la quietud, de una mirada ecuánime y profunda. Tiene sentido. Pues ver cada día esa hipocresía, esa disonancia entre lo que se decía y lo que se hacía, debió ser profundamente perturbador. Casi, diría, una fuente de sufrimiento intelectual y moral. Exacto, tal cual. Es ver cómo la estructura formal, todo ese andamiaje del reino que él mismo ayudaba a mantener con los archivos, pues estaba siendo corroída. Corroída desde dentro por pasiones muy, muy humanas. Ambición, envidia, miedo. En ese escenario, la decisión de irse no parece una simple renuncia laboral, ¿sabes? Es algo más hondo, un acto casi existencial, de búsqueda de coherencia. Es como si dijera, mira, este sistema ha perdido su armonía interna, yo necesito encontrar la mía, pero fuera de aquí. Y ojo, que esto ocurre en un periodo de creciente fragmentación política. La autoridad central Zhou se debilitaba frente a los estados vasallos, que iban a lo suyo. Esa tensión externa seguro que empeoraba las contradicciones internas que Lao Tse veía en la corte. Y llama mucho la atención la forma, cómo lo hace. La narración insiste en que no monta un número, no hay denuncias públicas, no intenta liderar ninguna reforma, simplemente prepara su marcha en silencio, recoge lo esencial, lo mínimo, y se va. ¿Qué podemos deducir de esta preparación, de esta partida tan silenciosa, sobre su carácter ya en ese momento? Pues nos revela un carácter, marcadamente reflexivo, muy discreto y quizá ya imbuido de un cierto desapego. Un desapego que luego, claro, asociaríamos con el pensamiento taoísta. Su respuesta a la corrupción, a la incoherencia que ve, no es la confrontación, no es la lucha por cambiar el sistema desde dentro, que probablemente vería como inútil o incluso peor. Su respuesta es el desprendimiento, silencioso, casi invisible. Pero, ¿no podría verse esa discreción también como una forma de escaquearse? ¿De renunciar a la responsabilidad de intentar mejorar las cosas? Es una lectura posible, claro, desde una perspectiva más activista, más política, si quieres. Pero desde la óptica que podemos intuir en Lao Tse, podría ser justo lo contrario. Podría ser una forma de preservar su integridad que para él era lo más importante. Reunir lo esencial y marcharse sin hacer ruido es un gesto de autonomía personal enorme. Es una forma de decir, yo no participo en este juego que considero falso, pero tampoco voy a gastar mi energía luchando contra él de frente. Elijo otro camino. No parece una huida impulsiva, ¿sabes? Ni por miedo o por rabia. Más bien una decisión meditada, ejecutada con una calma, una economía de gestos notable. Es casi como si aplicara ya, intuitivamente, una forma temprana de Wu Wei, de no acción. Exploremos un poco eso del Wu Wei. Has mencionado la no acción, pero a veces se entiende mal, como pasividad total. No. ¿Cómo encajaría esa partida silenciosa con ese principio, pero de forma más precisa? Claro, Wu Wei no es literalmente no hacer nada.
Una interpretación más ajustada sería actuar sin forzar, actuar en armonía con la naturaleza de las cosas, o incluso acción sin intención egoísta. En este contexto, la partida silenciosa de Lao Tse podría ser un ejemplo perfecto. En lugar de oponerse frontalmente a la corriente de la corte, la ambición, la hipocresía, que requeriría un esfuerzo brutal y probablemente sería inútil, él elige la acción que fluye con más naturalidad, dada la situación y su propia necesidad de coherencia: apartarse. Es una acción mínima. No busca alterar el sistema externo directamente. Se enfoca en alinear su propia vida con un principio interno de autenticidad. Es una acción, sí, pero sin la tensión, sin la lucha que implicaría una confrontación. Se retira para seguir un curso que siente más verdadero, más acorde con el Tao, con el camino natural, incluso antes de ponerle nombre filosóficamente. Pero claro, la gran pregunta es, una vez que él decide dar la espalda a todo eso, se abre como un vacío. ¿Qué pasó después? Porque la historia, digamos, oficial, guarda un silencio casi absoluto sobre su destino. Es que es justo ahí, en ese silencio, donde la figura histórica, que ya de por sí tiene pocos documentos contrastados, pues se mezcla totalmente con la leyenda. Claro. El registro histórico, se corta, se detiene. Y es la tradición, esa memoria colectiva que se transmite primero oralmente y luego por escrito, la que intenta, reconstruir ese viaje final. Intenta llenar los huecos con imágenes, con símbolos, con significados. Y esa tradición nos deja una imagen muy potente, ¿verdad? No es la de alguien que huye a toda prisa. Para nada. Sino más bien la de un retiro sereno. Nos imaginamos a un anciano, quizá ya con el pelo cano, avanzando despacio, sin prisa, por los caminos de aquel vasto territorio Zhou. Sí, esa es la imagen clásica. Se dice o se imagina que pudo pararse en aldeas remotas a observar la vida sencilla de la gente, o quizás simplemente se dedicó a contemplar la naturaleza, pues el fluir del agua en los ríos, el crecimiento de los árboles, la forma de las montañas. Casi un peregrinaje interior, ¿no? Más que exterior, sí. Aunque claro, hay que insistir en esto. Sí, por supuesto. Estamos hablando de vocaciones, de construcciones que se hicieron después. No son hechos que podamos verificar históricamente. Son narrativas que buscan dar sentido a esa desaparición. Exacto. Intentan plasmar como un sabio, que estaba ya harto de la artificialidad de la corte, pues buscaría volver a conectar con algo más fundamental, más auténtico. Volver a la raíz, algo así. Vamos a profundizar un poco más. Has dicho que hay muy pocos datos, pero ¿qué es lo poco que sí nos llega a través de las fuentes más antiguas, las que se consideran más fiables aunque sean posteriores? Pues mira, la referencia clave, aunque se escribió varios siglos después, alrededor del siglo I antes de nuestra era, viene del que se considera el gran historiador de China, Sima Qian. Ajá. Sima Qian. En sus famosas memorias históricas, el Shiji, que es una obra monumental, él recopila tradiciones, registros anteriores. Bueno, pues Sima Qian nos cuenta que Lao Tse, al percibir la decadencia moral y política de la dinastía Zhou, mucha fragmentación del poder, pérdida de valores, pues eso, que Lao Tse decidió renunciar a su cargo. Era archivero o bibliotecario en la corte y decidió marcharse hacia el oeste, hacia las regiones fronterizas. Y ahí se acaba el rastro histórico fiable. O sea, más allá de la intención de irse y la dirección general oeste, Sima Qian no da detalles concretos de la ruta ni del destino final. Nada. Ese silencio es muy elocuente en sí mismo. Y me pregunto, ¿cómo interpreta la propia tradición china esta falta de información? ¿Lo ven solo como un hueco en los documentos o le dan un significado más profundo? No como un fallo, no como un accidente histórico, sino como una elección del propio sabio. Se sugiere que Lao Tse quiso desaparecer, que quiso borrar sus huellas del mundo de los hombres, de la historia oficial, digamos. Y esto sería muy coherente con una filosofía que valora el no actuar, el wu wei, la humildad, el evitar la fama. Claro. La idea es que buscaba fundirse con la naturaleza, volverse anónimo, inalcanzable, como el propio Tao. Hay imágenes muy poéticas que lo describen perdiéndose en el viento del camino, una metáfora preciosa de esa disolución voluntaria. Entiendo. Entonces, el silencio histórico se convierte en un silencio filosófico, casi como una demostración práctica de su propia enseñanza. Vale. Volvamos entonces a ese viaje imaginado por la tradición. Si no era una huida, sino una retirada serena, ¿cómo se visualiza ese camino?
Hablabas de observar la naturaleza, de paradas en aldeas. Pues la tradición lo pinta avanzando con calma. A veces se le representa a lomos de un búfalo de agua. Ah, sí, el búfalo. Un animal que se asocia con la fuerza tranquila, con el trabajo del campo, muy diferente de los caballos veloces de la guerra o de la corte. Es un buen contraste, sí. Se le imagina deteniéndose, pero no para predicar, no para dar discursos, sino para observar, ver cómo los campesinos trabajaban la tierra, en armonía con las estaciones, cómo jugaban los niños sin artificios, cómo los ríos seguían su curso sin esfuerzo aparente. Son imágenes que refuerzan esa idea de aprender mirando directamente la vida, en sus formas más simples y naturales, lejos de la complejidad y el artificio de la vida en la corte. Ese contraste es fundamental, creo. Por un lado, la corte Joe. La burocracia, las genealogías complicadísimas, los rituales meticulosos, que Confucio luego intentaría revitalizar, las luchas de poder ocultas. Mucho ruido, mucha actividad, mucha palabra. Y por otro lado, la imagen de este anciano solo, en silencio, metido en el paisaje, buscando la sabiduría no en los libros o los decretos, sino en el ritmo mismo de la naturaleza. Exactamente. Y el silencio que se le atribuye a Lao Tse en este viaje tiene un peso simbólico enorme. En la corte todo es discurso, protocolo, edictos, negociaciones, intentar convencer al otro. La palabra es poder, pero a menudo también es engaño. Cierto. El silencio de Lao Tse en este viaje imaginado representa varias cosas a la vez. Puede ser una crítica, así, implícita, a toda esa palabrería vacía, a la vanidad del mundo. Una forma de protesta silenciosa. Podría ser también una forma de volver a lo esencial, a la simplicidad que luego predicará el texto que se le atribuye, y sobre todo una manera de entrar en comunión directa con el Tao, ese principio que no se puede nombrar, que según su filosofía no se puede expresar bien con palabras, el silencio como la forma más alta de elocuencia o de comprensión. Es casi como si al callar las palabras humanas pudiera oír mejor la voz del universo, de la naturaleza. Una idea muy potente, la verdad. Pero este viaje silencioso, enigmático, según la tradición que recoge Sima Qian, no termina en la nada absoluta. Hay un último encuentro importante. Así es. El relato de Sima Qian nos lleva a un punto geográfico concreto, uno de los pasos fronterizos del reino Zhou, probablemente en la frontera noroeste. Se conoce como el paso de Han-Ku o Hangu. Hanku. Era un puesto de control importante en las rutas que iban hacia el oeste, hacia territorios que se consideraban más bárbaros, o al menos fuera del núcleo de la civilización Zhou. Y allí, en ese paso, Lao Tse se encuentra con el oficial al mando, el guardián del paso. Y la tradición le da un nombre a este guardián, ¿no? Jinshi. ¿Qué sabemos o qué se imagina sobre él? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante este encuentro? La tradición lo llama Jinshi, o a veces Wan Jin, que literalmente significa guardián del paso. No es un personaje que esté confirmado históricamente fuera de esta leyenda, ¿Vale? Pero su papel es absolutamente crucial. Ser guardián de un paso fronterizo en aquella época no era solo controlar quién pasaba y qué llevaba. No era un simple funcionario. Probablemente no. Implicaba también ser un observador atento, alguien que conocía las rutas, a las gentes, quizá incluso las ideas que circulaban. Estaba en un lugar límite, ¿sabes? Un umbral entre el mundo conocido y lo desconocido. Y la leyenda dice que este Jinshi, un funcionario en un puesto remoto, fue capaz de reconocer la talla espiritual de Lao Tse. ¿Pero cómo? ¿No llevaría una tarjeta de visita que pusiera «sabio eminente a punto de desaparecer»? No, claro. La tradición da varias interpretaciones, a menudo muy poéticas. Una sugiere que Jinshi era él mismo un estudioso del Tao, alguien interesado en la filosofía, en observar los signos, y que quizá había oído hablar del famoso archivero de la corte que se había retirado. ¿Podría ser? Otra versión más mística apunta a que Jinshi tenía una percepción especial, una sensibilidad muy aguda que le permitió ver más allá de la apariencia humilde de aquel anciano viajero. Quizás vio algo en su mirada, una serenidad rara en su forma de estar, o sintió la profundidad de su silencio. Una intuición profunda. Eso es. Reconoció, no con la mente racional, sino con la intuición, que estaba ante alguien excepcional que estaba a punto de irse para siempre del mundo conocido. Es fascinante imaginar ese momento.
Un funcionario de frontera, quizás acostumbrado a la rutina, al papeleo, y de repente se topa con la sabiduría personificada a punto de cruzar el umbral hacia el olvido. ¿Qué hace entonces Jinzi? Pues movido por esa intuición y por un profundo respeto, Jinzi entiende la magnitud de lo que va a pasar. Ese anciano tiene un conocimiento que se perderá para siempre si cruza la frontera y desaparece. Claro. Entonces, le hace una petición que va a cambiar la historia del pensamiento. Le ruega, le insiste, que antes de seguir su viaje hacia lo desconocido, ponga por escrito la esencia de su sabiduría. Que deje algo. Exacto, que deje un legado para las generaciones futuras, que no permita que ese tesoro se desvanezca con él. Y aquí viene lo más sorprendente quizá. Un sabio que, según hemos estado viendo, buscaba activamente el anonimato, la disolución, el silencio, y accede a escribir. Parece casi una contradicción con todo lo anterior. Es, sin duda, uno de los puntos más intrigantes y más importantes de toda la leyenda. Y sí, según Sima Qian, Lao Tse accede a la petición de Jinzi. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Bueno, la leyenda no da una explicación psicológica detallada. Podemos especular un poco. Quizás vio la sinceridad en los ojos de Jinzi, quizás sintió, no sé, una última responsabilidad hacia el mundo que dejaba atrás. O quizás desde una visión más taoísta. Exacto. Quizás simplemente fluyó con la circunstancia. Aceptó ese último acto antes de su retiro definitivo. El caso es que, según el relato, se detiene allí mismo, en ese puesto fronterizo remoto, un lugar de paso, de transición, y se dedica a escribir. Me imagino la escena. La quietud de la frontera, lejos del ruido de la corte, y el anciano plasmando en tablillas de bambú o quizás en seda lo esencial de su pensamiento. Y ahí nace el texto que conocemos. Exactamente. Ese es el momento fundacional, según la tradición, del Tao Te Ching, o Dao de Jing. Y Sima Qian es muy específico en su descripción, fíjate. Dice que el Lao Tse escribió una obra compuesta por 2 secciones, 2 libros. 2 partes. La primera sobre el Tao, el camino, el principio último, la realidad fundamental, y la segunda sobre el Te, la virtud, el poder intrínseco, cómo se manifiesta el Tao en el mundo. Tao y Te. Y añade que el texto tenía algo más de 5.000 caracteres chinos. Ese es el núcleo de la obra, que ha fascinado y ha guiado a millones de personas durante más de 2.500 años. Es increíble. Si seguimos la lógica de esta leyenda, tenemos a un sabio que quiere desaparecer sin dejar rastro, que busca el silencio total. Y justo en el último momento, en el umbral, en la frontera de su mundo, un funcionario atento, perceptivo, lo convence de dejar un testimonio escrito. Casi se podría decir que el Tao Te Ching existe a pesar de Lao Tse. O, como mínimo, gracias a la intervención crucial de Jinxin. Totalmente. Sin ese encuentro que parece casi casual, se habría perdido esa sabiduría para siempre. Esa es la gran pregunta que plantea la leyenda, ¿verdad? Pone de relieve esa tensión entre cómo se gesta la sabiduría, que a menudo necesita introspección, retiro, silencio, y cómo se transmite, que necesita algún tipo de puente hacia los demás, aunque sea un puente inesperado. Jinzi como puente. La figura de Jinzi se convierte en el arquetipo del guardián, no solo de una frontera física, sino de un legado intelectual. Él es quien rescata esa enseñanza del silencio definitivo. Y una vez que Lao Tse cumple con esta tarea, ¿qué pasa con él? Ahí Sima Qian cierra el círculo del misterio, ¿verdad? Vuelve el silencio. Efectivamente. Después de entregarle el escrito a Jinzi, Lao Tse retoma su camino hacia el oeste, y Sima Qian termina su relato sobre él con una frase lapidaria, muy evocadora. Nadie sabe dónde terminó su viaje. Fin de la historia, o del registro. El misterio sobre su destino final queda sellado para siempre. Desaparece de la historia registrada, pero deja detrás un texto que se convertirá en uno de los pilares de la civilización china y del pensamiento universal. Intenta imaginar la escena. Durante varios días, quizá al abrigo de una cabaña sencilla allí en el paso fronterizo, con ese paisaje inmenso delante, va transformando en trazos sobre tablillas de bambú lo aprendido en años de contemplación. Sin afán de enseñar, dicen, sino más bien como quien deja un eco. Una vez que terminó, entregó ese manuscrito tan breve, unos 5.000 caracteres apenas, al guardián. Y así, nos dicen, nació el Dao de Jing, el libro del camino y su virtud. Es una historia preciosa, no cabe duda. Ha inspirado a millones de personas durante siglos.
Y hay una pregunta que late en todo esto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué escribió realmente Lao Tse? En esas tablillas que dicen que entregó al guardián Yinzi, justo antes de desaparecer. Exacto. Porque no parece un manual, ¿verdad? Ni un código de leyes. Lo que se intuye aquí, y es lo que vamos a explorar, es más bien el eco de años de silencio, de observar la vida, la naturaleza. Así que la idea es intentar captar la esencia de esos principios clave. El Tao, el Te, el Wu Wei. Pero no como teoría, sino como sabiduría vivida. Es una manera excelente de plantearlo, sí. Porque las palabras del Tao Te Ching, tal como las vemos reflejadas aquí, no parecen nacer de un esfuerzo intelectual, ¿sabes? Sino más bien de una contemplación muy serena, de una conexión profunda con el fluir natural de las cosas. Pues entremos ahí. El punto de partida, claro, es el Tao, el camino. Está en todas partes en este material. El concepto central. Y esa primera línea famosa, el Tao que puede decirse no es el eterno Tao. Eso ya nos indica algo, ¿no? Totalmente. Que no es una cosa fácil de definir o de etiquetar. Así es. La propia palabra china original significa literalmente camino o vía. No se refiere a una entidad, a algo fijo, sino al proceso mismo del universo. A ese flujo constante, a veces casi invisible, pero que siempre está ahí, conectándolo todo. O sea, la realidad en movimiento, el devenir, más que una definición fija. Exacto. Es más señalarlo que definirlo. Y aunque Lao Tse mismo reconoce lo difícil que es, las fuentes recogen intentos de describirlo. Hay una cita muy, muy potente en el material. Sí, creo que sé cuál dices. Aquella de: había algo vago e informe antes de que surgieran el cielo y la tierra. Esa. Silencioso. Vacío. Se sostiene por sí mismo. Inmutable. Actúa en todas partes. Infatigable. No conozco su nombre, pero lo llamo Tao. Es increíble. Y esta descripción parece que surge directamente de la observación. Se menciona incluso que los antiguos templos taoístas, los Quan, Sí. eran literalmente observatorios. O sea, lugares para observar la naturaleza, entiendo. Y de esa observación, ¿qué rasgos del Tao destacan más en los escritos? Pues sobre todo su naturaleza cíclica, incesante. Encontramos frases como: el retorno es el movimiento del Tao. Como las mareas, las estaciones. Exacto. Todo fluye y refluye. Un movimiento continuo que, sin embargo, siempre vuelve a un origen. Silencioso, insondable, se presenta como la fuente de todo, ¿sabes? Inalterable, autoordenada. Como si tuviera una inteligencia natural propia, si no metemos mano. ¿Entendido? Entonces, si el Tao es ese flujo fundamental, pero tan esquivo, ¿cómo nos relacionamos con él? Y aquí es donde entra el segundo concepto clave, ¿no? El Te, que traducen como virtud o poder. Sí, pero ahí hay que tener cuidado, como señalan algunas notas. Virtud aquí no es seguir unas normas morales que vienen de fuera. Ajá. El Te es más bien la manifestación particular del Tao en cada cosa. Su cualidad propia, ¿no? El poder o la eficacia que surge cuando un ser actúa, en total armonía con su naturaleza y con el flujo general del Tao. O sea, que no va de seguir reglas, sino de sintonizar. De actuar desde ese flujo, sin forzar las cosas, sin resistirse. La analogía del agua, que aparece bastante, parece clave aquí. Fundamental. La cita es muy clara. La bondad suprema es como el agua. Sí. El agua beneficia a todos los seres sin competir. Mora en los lugares que la mayoría desprecia. Por eso está cerca del Tao. El agua se adapta, fluye, nutre. Casi sin esfuerzo aparente. Rodea los obstáculos. Eso es. Sin chocar de frente. Esa adaptabilidad, esa fuerza tranquila, esa es la esencia del Tao que describen. ¿Y esta forma de actuar tan natural tiene algún nombre específico en los textos que manejamos? Pues se conecta con un concepto fascinante que menciona uno de los análisis. Miaoyong. A veces lo traducen como actividad maravillosa o función sutil. Suena bien. Describe una acción que es espontánea, pero sin rastro de planificación, ¿sabes? Sin esfuerzo forzado. Como si la acción saliera directamente de entender el Tao de forma intuitiva. Ya. Los taoístas, según estas fuentes, veían ahí una especie de poder, casi mágico. La eficacia propia del Te.
Entiendo. Es como si las cosas tuvieran su propia armonía interna, su movimiento, y el té permite que eso se manifieste. ¿Y cuál es el efecto de vivir así, desde el té? Pues el Tao Te Ching, en los fragmentos que tenemos, sugiere que este té, esta virtud interna, es lo que permite a los seres crecer, madurar, realizarse plenamente según su naturaleza, sin forzar. Hay un verso muy revelador. El Tao los engendra, la virtud los nutre. Se trata de dejar que cada cosa florezca desde sí misma, digamos, en sintonía con el todo. Lo cual nos lleva de forma muy natural al tercer gran principio que se ve en todo el material, el Wu Wei. La traducción típica como no acción, genera mucha confusión, ¿verdad? Sí, esa traducción literal es una trampa. Wu Wei no es pasividad, no es pereza. Claro. Es más bien el arte de actuar sin imponer, una acción sin esfuerzo innecesario, sin forzar las cosas, sin esa tensión del control. Ya. Es actuar con la corriente, no contra ella. Es una paradoja muy potente. Actuar sin forzar, lograr sin luchar. Una cita clave que se repite es: mediante la no acción, Wu Wei, nada queda sin hacer. A ver, ¿cómo explican las fuentes esta contradicción aparente? Pues lo relacionan mucho con la espontaneidad, con Zhu Han. Se trata de confiar en la inteligencia intuitiva, en esa sabiduría como orgánica que tenemos para adaptarnos a los movimientos del Tao. Ajá. Es lo contrario al esfuerzo tenso, al control compulsivo, que muchas veces nos agota y no funciona. Hay una frase que lo clava. La persona sabia no se esfuerza, Wu Wei. El ignorante se ata a sí mismo. Y también se insiste mucho en evitar los extremos, ¿no? Correcto. Lao Tse, según estas citas, aconseja: es mejor detenerse a tiempo que llenar el vaso hasta el borde. Evitar los extremos, la rigidez. El Wu Wei está muy ligado a la idea, muy poética en algunos pasajes, de que lo suave y flexible acaba venciendo a lo duro y rígido. Como leemos en una de las páginas, la debilidad y la blandura son compañeras de la vida, mientras que lo fuerte y rígido pertenece a la muerte, o la imagen del árbol fuerte que se parte con el viento. Exacto. Mientras que la hierba se dobla y sobrevive. Es como encontrar movimiento en la quietud y quietud en el movimiento. Una especie de danza con la realidad. Justo esa es la imagen, sí. Y lo interesante es que esta visión del Wu Wei, según varios textos, tiene implicaciones más allá de lo personal. Llega a lo social, incluso a lo político. Ah, sí. Lao Tse sugiere que un gobernante que practica el Wu Wei, que confía en el orden natural y evita meterse demasiado, permite que la sociedad se armonice sola, que se corrija a sí misma. Curioso. Hay citas como: no actúo y el pueblo se transforma por sí mismo. Prefiero la quietud y el pueblo se rectifica por sí mismo. ¿Apuntan ahí? Es confiar en que el orden puede surgir espontáneamente. Queda clarísimo revisando todo esto que estos principios Tao, Te, Wu Wei no son teorías abstractas. Parecen salir directamente de observar muy a fondo el mundo natural. El texto inicial que nos guiaba lo decía muy bonito. La armonía de los ríos, el silencio de los vientos. Sin duda. La interconexión de todo. El agua nutre la tierra, la planta al animal. La eficacia increíble de lo que parece no hacer nada. Como el agua que desgasta la roca. O la planta que crece sin que parezca esforzarse. Y ver la fuerza que hay en la debilidad, en la flexibilidad. La hierba que se dobla con el viento sobrevive, el árbol rígido se quiebra. Es una filosofía que parece nacer de la experiencia, de la observación directa. La referencia a los templos Quan como observatorios lo refuerza. ¿Verdad? No es tanto una teoría que se impone a la realidad, sino una sabiduría que se saca de la realidad. Observada con calma, con atención, un saber que viene del silencio. Y la invitación constante que se nota en estos escritos es a moverse con el mundo, no contra él, a escuchar ese pulso de la existencia y encontrar la fuerza en lo simple, en la armonía. Recuerdo una frase de las notas: mi deseo es no tener deseos y el pueblo retorna a la simplicidad por sí mismo. Esa conexión tan íntima con la naturaleza y con lo cotidiano es central, sí. El pensamiento taoísta, como lo reflejan las fuentes, subraya que todo está interconectado. Radicalmente. A veces usan la metáfora de una red cósmica invisible. Fascinante.
Se insiste mucho en la unidad de los opuestos, el yin y el yang, como se generan uno al otro. Ser y no ser se engendran mutuamente. Esa es una de las intuiciones clave, sí. El Tao Te Ching habla mucho de la utilidad de lo inútil, o mejor dicho, la utilidad del vacío. Piensa, por ejemplo, en una rueda. Es el hueco en el centro, el eje, lo que permite que gire y sea útil. ¿Verdad? Claro. O piensa en una vasija de barro. Su valor real reside en el espacio vacío de dentro, que es lo que permite contener cosas. Ya. O en una casa, son las puertas y las ventanas, los huecos, los que la hacen habitable. El vacío, el no ser, no es la nada absoluta, sino el potencial, el espacio que permite que el ser se manifieste. Es tan fundamental como lo tangible. Entendido. El espacio que permite el movimiento, la función... Vale. No se trata tanto de definirlo, sino de percibir su dinámica. Y esa dinámica a menudo se representa con dos conceptos muy conocidos, yin y yang. Así es. Pero es fundamental entenderlos bien, ¿eh? No son fuerzas opuestas en eterna lucha, como a veces se simplifica aquí en Occidente, tipo bien contra mal. Son polos complementarios, interdependientes, de una única realidad dinámica, como la noche y el día, la quietud y el movimiento, lo femenino y lo masculino. Uno no existe sin el otro. Y la armonía no está en la victoria de uno, sino en su equilibrio fluido, constante. Lao Tse lo expresa de forma preciosa. Quien conoce lo masculino y sin embargo se mantiene en lo femenino, se convierte en el cauce del mundo. Se trata de integrar, de abrazar la totalidad. Eso también sugiere que nuestros juicios de valor son relativos, ¿no? Lo que parece malo hoy, mañana puede ser bueno, y al revés. Precisamente. Hay una anécdota clásica que lo ilustra muy bien, la del viejo campesino cuyo único caballo se escapa. Los vecinos acuden a compadecerse. ¡Qué mala suerte! Él simplemente responde, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Ajá. Al día siguiente, el caballo regresa con una manada de caballos salvajes. Los vecinos vuelven, esta vez a felicitarle. ¡Qué buena suerte! Él repite, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Madre mía. Poco después, su hijo intenta domar uno, se cae y se rompe una pierna. Otra vez los vecinos. ¡Qué desgracia! ¡Qué mala suerte! El campesino insiste. ¿Quién sabe? Justo entonces llegan oficiales reclutando jóvenes sanos para la guerra, pero dejan a su hijo por estar lisiado. Fue buena suerte que gracias a eso no fuera a la guerra. La historia enseña a no etiquetar los sucesos tan rápido, a aceptar el devenir sin resistencias innecesarias y a confiar en el proceso. Eso es Wu Wei. Entiendo la idea de no juzgar, de aceptar el flujo, pero llevarlo a la práctica. A ver, ¿cómo evitas que esa acción sin esfuerzo se convierta en simple dejadez o en resignación? Nuestra cultura valora mucho el esfuerzo. Es una tensión real, sí, al intentar aplicarlo en nuestro contexto. Pero el Wu Wei no es dejadez, sino... Discernimiento. Es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo empujar suavemente y cuándo dejar que las cosas maduren solas. Implica una gran confianza en los procesos naturales, tanto externos como internos, en nuestra propia naturaleza también. Critica el exceso de control forzado, ese esfuerzo tenso, físico o mental con el que intentamos doblegar la realidad o a nosotros mismos. Ese esfuerzo, dice el taoísmo, a menudo es contraproducente, agota nuestra energía, nuestro chi, y genera más resistencia. Es como intentar alisar las olas del mar a manotazos. Confiar más en el proceso. Y quizás en nosotros mismos. La sabiduría, sugiere la historia, está en aceptar el flujo, sin aferrarse a juicios rápidos y rígidos sobre si algo es bueno o malo en términos absolutos. Y esta sabiduría no se busca solo en momentos especiales o retiros. Las fuentes insisten en que vale para la vida diaria. Por supuesto. Se hace referencia a cómo influyó luego en el Zen, donde la iluminación se encuentra justo en las tareas más normales, como pelar patatas con atención plena. Curioso. El sabio taoísta que describe en estos textos no es alguien que se aísla del mundo necesariamente, sino alguien que actúa en armonía con su entorno, sea cual sea. La espiritualidad está en lo cotidiano. Ahora, claro, expresar ideas tan
tan sutiles, tan pegadas a la experiencia, a la intuición, es un reto enorme para el lenguaje. Varios textos hablan de esta dificultad. Es una tensión que el propio Tao Te Ching reconoce desde el principio. La famosa sentencia citada en casi todas partes. El que sabe no habla. El que habla no sabe. Es quizás lo más radical que dice sobre esto. Una paradoja que nos hace dudar de si las palabras bastan. El uso frecuente de paradojas en estos textos parece una estrategia, ¿no? Para señalar justo esos límites del lenguaje. Claro, porque se asume que la realidad última, el Tao en su esencia, trasciende todos los conceptos, todas las categorías del lenguaje. Es por naturaleza indefinible. Lao Tse usa términos como wei, shi, ji, invisible, inaudible, intangible, intentando señalarlo, pero sabe que no llega. Lo describe con imágenes como forma sin forma, imagen sin objeto, algo oscuro y profundo, silencioso, ilimitado. Si las palabras no son suficientes, ¿cómo se transmite entonces esta comprensión? ¿Qué sugieren las fuentes? Pues se habla de la enseñanza sin palabras, un concepto que describen como algo de valor incomparable. Se pone el énfasis en la intuición, en la transmisión directa de maestro a discípulo y sobre todo en la propia experiencia. Hay un pasaje muy interesante en las notas que contrasta el aprendizaje normal, acumulativo, con la vía del Tao. Quien se entrega al estudio acumulativo aumenta día a día. Quien se entrega al Tao disminuye día a día. ¿Disminuye? Disminuye y disminuye hasta llegar al no hacer Wu Wei. Es fascinante. Sugiere un camino como de desaprender, de vaciarse de conceptos, de expectativas, para poder ver la realidad más directamente, sin el filtro del intelecto. Exactamente. Es un camino hacia lo que podríamos llamar un no saber informado, una sabiduría que no está en acumular datos, sino en la sintonía profunda con el flujo de la vida, una sabiduría silenciosa. Hemos recorrido entonces las ideas centrales que el Lao Tse parece que plasmó, el Tao como ese flujo vital indefinible, el Te como esa virtud o poder que nace de la armonía con él, y el Wu Wei como el arte sutil de la acción espontánea, sin esfuerzo. No suenan a dogmas rígidos, ¿verdad? Sino más bien como ecos de la naturaleza, intuiciones muy hondas que nacen de observar con calma. Se dice que después de entregar las palabras del Tao Te Ching, aquel sabio simplemente, se desvaneció, ¿no? Camino del oeste. Pero sus palabras, esas no se quedaron quietas. Ese eco silencioso, esa corriente casi invisible de ideas, pues siguió fluyendo, siguió vibrando en la mente y, en el corazón de quienes se cruzaban con ellas. Pues parece que ocurrió de una forma muy orgánica, muy natural, como cabría esperar de una filosofía que se fija tanto en la naturaleza. Esas ideas inspiraron una corriente de pensamiento, también de práctica espiritual, que con el tiempo, acabó siendo conocida como taoísmo. Pero las crónicas sugieren que no nació como un sistema cerrado, dogmático, ¿no? Era más bien un conjunto de intentos por vivir en esa sintonía con el universo que Lao Tse describía, intentando mantener esa sutileza, esa libertad casi poética del mensaje original, ¿no? Es interesante, además, notar el contraste que algunos textos marcan con el confucianismo, otra gran corriente china, claro, que ponía el acento en el orden social, los rituales, las jerarquías, mientras que el taoísmo temprano parecía priorizar más la integración del individuo en el cosmos, en la naturaleza. Y aquí la cosa se pone curiosa, porque el texto en sí, el Tao Te Ching, ha tenido una vida, increíblemente larga y viajera. Es uno de los textos más traducidos del planeta, creo que después de la Biblia. Sí. Pero lo que también revelan los documentos es que no hay una única manera de leerlo. Para nada. Las interpretaciones han variado enormemente, a lo largo del tiempo según quien lo leyera. Se menciona, por ejemplo, a comentaristas posteriores, como un tal Wang Bi. Exacto, Wang Bi. Que siglos después le dio un giro muy influyente, ¿verdad? Justo. Wang Bi, que vivió varios siglos después de la supuesta época de Lao Tse, es una figura clave, porque su lectura, que era muy filosófica, muy metafísica, marcó enormemente cómo las élites intelectuales chinas, y luego Occidente, claro, entenderían el Tao Te Ching.
Algunos análisis sugieren que al enfatizar tanto esta profundidad filosófica, quizás dejó un poco en segundo plano otros aspectos que otras tradiciones valoraban más, como las prácticas de meditación, las técnicas para cultivar la energía vital, el chi, o incluso aplicaciones más concretas para la vida cotidiana o para el gobierno sutil. Esto muestra cómo un mismo texto puede generar interpretaciones muy, muy diversas, casi como si cada época o cada lector encontrara en él lo que necesita o lo que busca. Entonces ese legado es como un río que sigue fluyendo, sí, pero que tiene muchos afluentes y remolinos, ¿no? Podríamos verlo así, perfectamente. Un río que refleja esa armonía, esa suavidad, esa quietud de las que hablábamos, pero cuya agua nunca es exactamente la misma. Cada persona que se acerca a beber de él tiene una experiencia única. Conceptos clave que encontramos repetidamente en los análisis, como el wu wei, esa idea de la acción sin esfuerzo o, quizá mejor dicho, la acción que surge en sintonía con el flujo natural de las cosas. Sí. O la potente metáfora del agua, tan central en el texto. La del agua es increíble. Siempre me ha fascinado. Siendo lo más blando y adaptable, acaba desgastando la roca más dura. Ajá. No lucha, simplemente persiste. Fluye, se adapta. Es... Precisamente. El agua no ofrece resistencia directa, ¿verdad? Pero su constancia, su capacidad de encontrar el camino, de llenar los huecos, le da un poder inmenso. Puede esculpir cañones o puede nutrir la vida. Son estos conceptos, estas imágenes tan evocadoras, las que constituyen el corazón de esa sabiduría. Una sabiduría que sigue emanando del texto y de la tradición que inspiró, y que invita más a la contemplación, a la experiencia directa, que a la adhesión dogmática. Vale. Y si hablamos del legado, inevitablemente tenemos que hablar del origen, o al menos de la figura a la que se le atribuye. Hablemos del propio Lao Tse. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre quién fue realmente este hombre? Si es que fue un hombre. Que es parte intrínseca de esta historia, yo diría. Lo realmente fascinante aquí, y algo que las fuentes reflejan de distintas maneras, es precisamente esa incertidumbre, esa nebulosa. ¿Fue Lao Tse una figura histórica concreta que vivió y respiró en un momento determinado? ¿O fue quizás un nombre colectivo para varios sabios? ¿Quién sabe? O incluso un símbolo, una figura legendaria creada para encarnar la esencia misma de la sabiduría taoísta, del misterio de la vida y la naturaleza. Hay debates académicos sobre si el texto es obra de una sola persona o si es una compilación de dichos, de poemas de distintas épocas. Incluso se mencionan corrientes antiguas como la llamada Escuela Huanglao, que fue influyente en los primeros tiempos de la dinastía Han y que veneraba conjuntamente al mítico emperador amarillo y a Lao Tse, lo que sugiere cómo su figura y sus ideas se mezclaron, se adaptaron dentro del complejo panorama filosófico y político de la época. ¿Y cómo crees que afecta esa ambigüedad, esa falta de un rostro definido? ¿Cómo afecta a la forma en que recibimos sus enseñanzas hoy? ¿Las debilita o, paradójicamente, las refuerza? Es una pregunta clave, sí. Podría argumentarse que esa misma vaguedad las vuelve más universales, menos atadas a un individuo concreto con sus circunstancias históricas particulares. Permite que el mensaje resuene a un nivel más profundo, más arquetípico, diría yo. Pensemos que el propio Tao, el concepto central del libro, se describe como algo inefable, innombrable, que escapa a las definiciones, que existía antes del cielo y la tierra. Quizás la naturaleza esquiva del sabio no sea más que un reflejo de la naturaleza esquiva y misteriosa de ese principio último que intentaba señalar. Tiene sentido, sí. Quizás el foco no debería estar tanto en desentrañar el quién histórico, sino en sumergirse en la sabiduría misma que transmitió. Hay frases en el Tao Te Ching que resuenan con una fuerza increíble, da igual quién las escribiera. Recuerdo una que citaban los materiales. Quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo está iluminado. Quien vence a los demás tiene fuerza. Quien se vence a sí mismo es poderoso. Preciosa. Es potentísima. Quizás ese misterio sobre el autor nos invita precisamente a centrarnos más en la profundidad del mensaje y en su aplicación a nuestra propia vida.
De hecho, a diferencia del ideal confuciano del sabio como consejero del gobernante o figura pública, el ideal del sabio taoísta a menudo implica permanecer oculto, discreto, sin buscar reconocimiento ni poder externo. Hay un verso famoso que dice algo así como: porque no se exhibe, brilla; porque no se justifica, convence; porque no se alaba, recibe reconocimiento; porque no compite, nadie en el mundo puede competir con él. ¡Qué maravilla! Esa idea del sabio que se funde con el Tao, que actúa sin dejar rastro aparente, encaja perfectamente con la nebulosa figura de Lao Tse. De hecho, es interesante cómo algunas tradiciones posteriores, especialmente dentro de corrientes más religiosas que surgieron del taoísmo filosófico, como la de los maestros celestiales, llegaron a deificar a Lao Tse, a verlo como una manifestación directa del Tao mismo. Esto muestra cómo la figura trascendió cualquier posible realidad histórica para convertirse en un arquetipo de la sabiduría, de la conexión con lo trascendente. Todo este recorrido por el legado y el misterio es apasionante. Pero bajando un poco a tierra, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Cómo sigue fluyendo esa corriente ancestral, ese río invisible del que hablabas en nuestro mundo contemporáneo? Un mundo tan a menudo acelerado, ruidoso y a veces, desconectado de esos ritmos naturales. Pues las conexiones son sorprendentemente numerosas y pertinentes, a pesar de los milenios de distancia. Vemos ecos muy claros, por ejemplo, en prácticas que hoy son muy populares como la meditación de atención plena, el mindfulness. Esa búsqueda de una aceptación serena del momento presente, de observar los pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos, de cultivar una quietud interior, tiene un parentesco evidente con la filosofía del Tao. Incluso algunas investigaciones contemporáneas, que se mencionan de pasada en los materiales, exploran cómo estas prácticas, inspiradas en parte por estas filosofías orientales, parecen tener efectos medibles en el cerebro, como una menor reactividad en zonas ligadas al estrés, a las emociones negativas, como la amígdala, lo que sugiere una posible base biológica para esa mayor estabilidad emocional que buscaban los sabios taoístas. La inteligencia emocional, esa capacidad de percibir, comprender, gestionar las propias emociones y las de los demás con fluidez, sin rigidez, adaptándose a las circunstancias, resuena profundamente con la metáfora del agua que tanto usa el Tao Te Ching. Ajá, claro. Ser como el agua en las relaciones humanas, flexible pero persistente, capaz de rodear los obstáculos sin perder el rumbo, de adaptarse al recipiente sin perder su naturaleza. Es casi una descripción poética de lo que hoy la psicología moderna considera una habilidad clave para el bienestar y para el éxito en la vida, aprender a navegar las corrientes emocionales, internas y externas, con esa gracia y adaptabilidad. Entendido. Y es curioso porque se ha señalado un paralelismo con conceptos de otras tradiciones. El logos, en Heráclito, por ejemplo. Esa idea de un principio ordenador, ¿no? Sí, se menciona ese paralelismo, aunque es crucial notar las diferencias de enfoque que las fuentes también sugieren, Mientras Heráclito, por ejemplo, hablaba del logos manifestándose en la tensión de opuestos, como la guerra y la paz, el amor y el odio, la visión taoísta del yin y el yang se centra más en la complementariedad y en la transformación mutua. No son solo opuestos estáticos, noche frente a día, quietud frente a actividad. Son más bien dos fases interdependientes de una única realidad que fluyen constantemente la una en la otra. Una idea muy interesante que recogen las fuentes es cómo el pensamiento chino antiguo, no establecía esa división tan radical entre materia y energía que hacemos nosotros. Veían ambas como manifestaciones distintas del chi, de la energía vital. La materia sería un estado más condensado, más yin, digamos, mientras que la energía sería un estado más sutil, más etéreo, más yang. Este ciclo perpetuo, este baile incesante de yin y yang, es la clave para entender cómo opera el Tao, tanto en el universo como dentro de nosotros mismos. Y el ideal del sabio taoísta es, precisamente, aquel que comprende y vive en armonía con esta danza cósmica, el que encarna ese equilibrio dinámico. Conceptos como el yin y el yang, la energía vital o qi, la teoría de los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal, agua, que interactúan entre sí, la concepción de los órganos zangfu, que no son solo anatomía, sino sistemas funcionales con correspondencias energéticas, y la red de meridianos por donde se supone que fluye el qi. Todo esto bebe de una visión taoísta del mundo,
Empecemos por la medicina tradicional china, la MTC. Varios textos establecen un vínculo directo clarísimo con la filosofía taoísta. La MTC, en esencia, lo que busca es restaurar un equilibrio perdido, realinear al individuo con el flujo del Tao. Y para eso usa herramientas como la acupuntura, la moxibustión, que es aplicar calor, las hierbas, el masaje tuina e incluso prácticas corporales como el qigong o ciertas formas de yoga taoísta. Absolutamente. La MTC es un ejemplo clarísimo de esa visión holística heredada del taoísmo. El ser humano es visto como un microcosmos, uno que refleja y participa del macrocosmos. La enfermedad no se ve como un enemigo externo que hay que combatir, sino como la manifestación de un desequilibrio interno. Un exceso o una insuficiencia de yin o de yang, un estancamiento, un bloqueo en el flujo del qi. Por eso, el objetivo terapéutico no es simplemente quitar un síntoma aislado, es comprender la dinámica energética global del paciente y ayudar a su organismo a recuperar su propio flujo natural, su armonía con el Tao. Por ejemplo, la cabeza, por estar arriba y por la actividad mental, se considera la parte más yang del cuerpo. Por eso, es más susceptible a factores patógenos de naturaleza yang, como el calor o el viento, que pueden manifestarse en fiebre, dolores de cabeza agudos, sofocos. Y es fundamental diferenciar si un aparente exceso de yang es real, o si en realidad se debe a que falta yin para contrabalancearlo. O al revés, porque la estrategia terapéutica cambia radicalmente, claro. Fascinante esa visión tan integrada. ¿Y qué pasa con la capacidad de entender y adaptarse a los patrones de cambio? Algo tan fundamental en la idea del Tao como flujo constante. Ahí es donde entra en juego el I Ching, el famoso libro de las mutaciones. Las fuentes lo presentan no solo como un método de adivinación, sino como algo mucho más profundo. Su estructura se basa en 64 hexagramas. Son combinaciones de 6 líneas, cada una puede ser continua, yang, o quebrada, yin. Y estos hexagramas simbolizan como arquetipos de situaciones, de dinámicas universales. Consultar el I Ching, según esta perspectiva, permite comprender la cualidad del momento presente dentro del gran ciclo de transformación constante. Te ayuda a ver dónde estás en ese flujo y a partir de ahí alinear tus acciones con la corriente del Tao, en lugar de luchar contra ella. Sus orígenes, se pierden en la leyenda, asociados a figuras míticas como Fuji, que dicen que descifró los 8 trigramas básicos observando patrones en la naturaleza, incluso en el caparazón de una tortuga o el lomo de un caballo dragón. Vaya tela. Exacto. El I Ching lo que ofrece es un lenguaje simbólico para dialogar con esa transformación perpetua que es central en el pensamiento taoísta. Más que predecir un futuro fijo, ayuda a cultivar lo que los taoístas llaman Ziran. ¿Ziran? Sí, la espontaneidad natural, la capacidad de responder de forma apropiada y fluida a las circunstancias del momento, en lugar de aferrarse a planes rígidos o a voluntades inflexibles. Es una herramienta para afinar nuestra percepción de las corrientes que hay por debajo de la realidad, para entender la dinámica de la situación actual y actuar en consecuencia, reconociendo que todo está en constante cambio, claro. Podríamos decir que es como una brújula para navegar el cambio, no un mapa con un destino ya fijado. Ya veo. Y esa búsqueda de armonía, de fluir con el entorno, parece que se extiende incluso a cómo organizamos nuestros espacios físicos. El Feng Shui, en este sentido, sería una aplicación externa de este principio de simplicidad y flujo energético. La idea fundamental es organizar, diseñar nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, de manera que se facilite un flujo armonioso del chi, equilibrando las energías yin y yang del entorno para promover el bienestar. Es como aplicar la búsqueda de armonía con el Tao al espacio que habitamos. La simplicidad. No como una simple estética minimalista, sino como un camino hacia la plenitud, hacia la claridad. Reducir el desorden, tanto el físico en nuestro entorno como el mental y emocional en nuestro interior, se considera fundamental. Al deshacernos de lo superfluo, objetos innecesarios, preocupaciones que dan vueltas, expectativas poco realistas, apegos excesivos, liberamos espacio y energía. Esto permite que el chi, nuestra energía vital, fluya de manera más libre, más armoniosa. Se trata de cultivar el desapego, entendido no como privación, sino como la sabiduría de enfocar nuestra atención y energía en lo que de verdad nutre, en lo esencial, creando así espacios internos y externos que estén en resonancia con la simplicidad y la naturalidad del Tao.
Vale, entendido. Y finalmente, ¿cómo se traduce toda esta filosofía en el lenguaje del cuerpo, en el movimiento? Ahí es donde entra el Tai Chi o Tai Chi Chuan. A menudo lo describen como meditación en movimiento. Es mucho más que simple ejercicio físico. Las fuentes lo presentan como la encarnación de principios taoístas esenciales. La suavidad, que vence a la rigidez, la flexibilidad frente a la fuerza bruta, la importancia del equilibrio dinámico y, sobre todo, el cultivo y la circulación armoniosa de la energía Qi a través de movimientos lentos, fluidos, conscientes. Es casi como ver la famosa metáfora del agua de Lao Tse, que se adapta, que fluye, que desgasta la roca con su constancia suave, pero hecha movimiento corporal. Además, algunas fuentes mencionan estudios que apuntan a beneficios concretos del Tai Chi para la salud, para la calidad de vida, sobre todo en equilibrio, reducción del estrés, mejora de la movilidad en personas mayores, por ejemplo. El Tai Chi es, sí, una manifestación muy elocuente del Wu Wei. Esa idea tan central y a la vez tan a menudo malinterpretada de la acción sin esfuerzo. O quizá mejor, acción natural y espontánea. El Tai Chi demuestra cómo se puede generar una eficacia y un poder sorprendentes a través de la relajación, la suavidad, la escucha atenta y la capacidad de ceder y redirigir la fuerza, en lugar de oponer resistencia directa con tensión muscular y fuerza bruta. Es aprender a navegar el movimiento e incluso el posible conflicto en sus aplicaciones marciales originales como una danza coordinada con las fuerzas presentes, no como un choque frontal. Se trata de encontrar el camino de menor resistencia aparente, de moverse en armonía con el flujo de energía, tanto interna como externa. Guiar sin dominar. Y saber cuándo no actuar es tan importante como saber cuándo actuar, ¿verdad? Importantísimo. Requiere observación atenta, paciencia para esperar el momento oportuno y una confianza profunda en los ritmos naturales de las situaciones, de las personas. Esperar el momento adecuado. Se conecta también con esa idea de abordar los problemas cuando aún son pequeños, manejables. Antes de que se hagan enormes. Exacto. Prestar atención a los detalles, a lo que empieza. Recordando esa otra cita. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. En esencia, el Wu Wei es el poder paradójico del no control, una confianza radical en el proceso de la vida, dejar que las cosas se desenvuelvan de forma más orgánica. Parece abrirse a un concepto aún más amplio, la idea de interconexión. Absolutamente. Es un pilar fundamental. El taoísmo, tal como se refleja en los textos, no ve al ser humano como algo separado y superior al resto, Sino como parte de todo. como una parte integral e inseparable del cosmos. Había una cita de Chuang Tzu en uno de los documentos que era preciosa. Decía, el cielo, la tierra y yo vivimos juntos. Todas las cosas y yo formamos una unidad inseparable. Qué bonito. Todo surge de esa fuente única, el Tao, y todo, al final, retorna a ella. Comprender esto debe tener implicaciones prácticas, claro. Sin duda. Entender o al menos intuir esta unidad fundamental, como sugieren los textos, fomenta de forma natural la humildad. Recuerda esa idea del sabio que nunca se considera grande, precisamente porque comprende su lugar en el tejido del universo. Reduce el ego, ¿no? Reduce la perspectiva egocéntrica y promueve una relación más armoniosa, más respetuosa con nuestro entorno, el natural y el social. Cultivar las virtudes taoístas clásicas que salían la gentileza, la frugalidad, entendida como no caer en el exceso, la humildad, actuar sin apropiarse de los resultados. Todo ello nos alinea de forma natural con esta realidad interconectada que describen. Bueno, pues hemos hecho un recorrido interesante hoy, ¿eh? Sí, es una exploración delicada, porque las fuentes que tenemos, los textos, las reflexiones, a menudo son muy poéticas. Intentan dibujar los contornos de una filosofía que por definición huye de las palabras fijas, ¿sabes? De los dogmas. El Tao se siente, se vive, más que definirse con conceptos. Es como intentar explicar el sabor del agua. Nos acercamos más a una experiencia que a una definición cerrada. Entiendo. Es como si nos susurrara. Deja de esforzarte tanto por controlar, por definir, por acumular, por destacar, y simplemente sé, fluye. Como dice esa frase tan citada, el sabio no busca brillar, por eso brilla. Y lo más importante quizás es recordar que el Tao no es una filosofía exótica confinada a libros antiguos o monasterios lejanos. Está aquí y ahora.
Pulsa en nuestra respiración, en el silencio entre nuestras palabras, en el ciclo de un día, en la forma en que crece una planta. Sentir el Tao, conectar con esa sabiduría del Lao Tse, no requiere ir a buscarlo a ningún lugar especial. Requiere, tal vez, simplemente, detenerse un momento. Detenerse y escuchar su eco en nuestra propia vida. Quizás la mayor sabiduría no está en tener todas las respuestas, ni en controlar cada detalle, sino en afinar nuestra capacidad de percibir y acompañar, con serenidad y aceptación, ese flujo constante del cambio, esa danza eterna entre lo visible y lo invisible. Qué corriente sutil, qué pequeño cambio podríamos notar ahora mismo si, solo por un instante, nos detuviéramos de verdad, a escuchar el murmullo del Tao en nosotros. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo el habernos acompañado en este viaje, ¿no? A través de la sabiduría y la serenidad de, uno de los grandes maestros de la historia. Tal vez, después de todo, entender a Lao Tse no sea cuestión de buscarlo, sino de detenerse y escuchar. Hasta la próxima exploración.